Buenas, buenas, buenas. Algunos sabrán que en Estados Unidos hubo un escándalo porque inmigrantes ilegales de Haití se comieron gatos y patos, derribaron coches, causaron escándalo. Y frente a eso, gente de República Dominicana les dice, a esto nos enfrentamos todos los días. Entonces, ver cómo no es además un tema de xenofobia ni de racismo ha sido muy interesante porque vemos incluso gente que reprocha esto que está pasando. Buenas. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por animarte a estar a estas horas de la noche. Claro, mi placer. Gracias por la invitación y saludo a todo tu público ecuatoriano. Y de otros lugares también, bienvenido. Bueno, cuéntanos un poquito, porque vi tus comentarios en Instagram, fue bastante viral, en Twitter también, sobre cómo la situación que está viviendo ahora Estados Unidos respecto a la población haitiana, República Dominicana lo vive de forma palpable. Y antes que llegue mi querido amigo Seiji, que es haitiano, que vive en Argentina, y otro que también entrevisté, que justamente derribó a ladrones. Obviamente hay honrosas excepciones, el tema es cuestionar lo cultural y tristemente como el culto al mal, al vudú, ha dañado una sociedad casi por completo. Así que bienvenido, micrófono todo tuyo. Sí, lamentablemente Estados Unidos está comenzando a vivir lo que República Dominicana tiene hace años y a una potencia mil veces mayor, pero la insistencia ideológica progresista, neomarxista, Estados Unidos, bajo su gobierno de izquierda, como el Partido Demócrata, como Biden, como Kamala, se ha dedicado a importar a haitianos y el pretexto también de la situación que tienen en Haití, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista egoísta desde mi país, República Dominicana, es positivo porque nos ayudan a quitarnos esa carga. Mientras más haitianos, que en el caso de casi todos los países son haitianos ilegales, se llevan a otros países, mejor para nosotros en ese sentido, porque ya tenemos una carga inmensa en nuestro país, demasiado grande que luego te lo puedo describir. Pero sin embargo, del punto de vista de esos países, en este caso Estados Unidos, es una situación dramática. Estamos hablando de que solamente un pueblo de Ohio llevaron a más de 20.000 migrantes ilegales haitianos. Un pueblo que tiene solamente 50.000 habitantes. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, esta gente no tiene nada de lógica, pero tiene una lógica desde la perspectiva del mal, desde su perspectiva, es a propósito para ellos. Y lo hacen en su narrativa ideológica progresista, neomarxista, de que ven todo como un sistema de opresión, como los opresores y los oprimidos, como toda dialéctica de izquierda, y como ellos son los haitianos por su condición de pobreza y de raza, son doblemente oprimidos, incluso triplemente oprimidos por su estatus migratorio. Y ustedes saben que ellos creen en las ruedas de los privilegios y las múltiples opresiones económicas en la lucha de clase, la lucha de sexo, el feminismo, la lucha de raza, que en este caso ellos serían oprimidos, Critical Race Theory, Black Lives Matter, todas esas cuestiones. Y como ellos tienen múltiple opresión y eso la izquierda priva en ser tan bondadoso, tan buena gente, en esa narrativa entonces deciden a mejorarle su vida a costa de la destrucción de la vida de los americanos en este caso. Cosa que nosotros dominicanos hemos sufrido toda la vida. Pero estamos hablando en el caso viral de hoy de Estados Unidos, ¿verdad? En ese contexto. Y bajo este pretexto ideológico importan 20.000 inmigrantes ilegales haitianos a ese pueblo en Ohio y crea una catástrofe, evidentemente. La situación es el primer elemento catastrófico ha sido la criminalidad. En un pueblo de Ohio que el crimen siempre ha sido relativamente bajo, se ha multiplicado por un factor más de 3 en pocos meses. Primer punto. Segundo punto, el choque cultural que raya a lo ilegal. ¿A qué me refiero? Bueno, ya han habido muchos incidentes y eso fue lo que se hizo viral el día de hoy
de que estos haitianos ilegales están comiendo animales domésticos, dígase gatos, patos que son parte de parques, que son como parte de parques que la gente va a observar, que no están en la selva, sino que son domésticos, y perros también. Entonces comen de todo tipo de animales en la calle, incluso le comen el gato de una vecina o de un ciudadano que es propiedad privada de ellos. Y vemos este tipo de incidentes que de hecho es hasta ilegal. Por eso hoy apresaron a una haitiana por comerse el gato de una señora enfrente de su casa. Y esas señoras, imagínense el shock de esas personas y esos ciudadanos americanos viendo eso, que llamaron a la policía y la haitiana estaba ahí como si nada, desprendiendo el gato, mató el gato, comiéndose su gato recién después que lo mató y esos son el tipo de situaciones que van a haber, pero trae shock en todo el sistema y eso es a pesar, y este es el elemento clave, a pesar de que a estos ilegales refugiados, ¿verdad? Haitianos se le da subsidios alimenticios, o sea, de alimentos gratis. Es decir, lo que le llaman food stamps. Es decir, que no tienen la necesidad de salir a cazar y matar. Lo hacen por varias razones. Una cultural, porque están acostumbrados a hacerlo, aunque lo tengan gratis. Y otro, muy importante, religioso. Pero religioso no cualquier religión, sino la religión oprimida del vudú, que tienen elementos satánicos, donde hacen este tipo de cuestiones que en muchos casos no solamente es para la supervivencia de alimentarse, porque ya tienen los subsidios alimenticios, sino en muchos casos de sacrificio de animales por parte de su religión del vudú. Y el vudú es bueno que la gente entienda que es una religión que no tiene moralidad, que creo que te lo expliqué la última vez en tu última entrevista. No sigue, no tiene conceptos de bien y mal, sino conceptos de espíritus. Uno de esos espíritus es el famoso Igua, y lo que sea que el Igua dice, o el Igua le llama, o lo que sea que el espíritu del Igua de una persona, cada persona tiene su Igua, etcétera, le llama a hacer, eso es lo correcto para ellos. Si es matar, si es venganza, es venganza, que también se fundamenta mucho en la venganza, por eso a veces también vemos los muñecos de vudú y todas esas cuestiones extrañas. Y es tan interesante, de hecho, que según las propias encuestas sin censo en Haití, a pesar de que el 90% se identifica como católico, el 100% se identifica seguidor del vudú. Es decir, que aún lo que hacen y siguen una religión católica o cristiana, siguen el vudú paralelamente, lo cual es una estadística interesante. Es decir, que lamentablemente por estas cuestiones culturales, y es también importante que la gente sepa que Haití no es simplemente un pueblo, realmente no es un pueblo ni siquiera, en un sentido, ni una nación, porque se conforma de muchos grupos étnicos africanos que estaban en permanente guerra uno con otros. Eso es un elemento importante para que la gente entienda también eh, parte de los elementos de la miseria haitiana de toda la vida, desde el principio a fin, iniciando con la revolución haitiana, que hubo pobreza y miseria desde el inicio, y que fueron imperialistas y que mataron mucha gente, y que nació bajo un genocidio racial porque mataron a todos los blancos, y su constitución desde ese entonces hasta ahora sigue siendo racista con la supremacía negra anti personas de color de piel blanca, europea, etcétera. Entonces, todos estos elementos espirituales, semisatánicos, anticristianos, pobreza cultural excesiva y, muy importante, violencia. Violencia. Aquí es característicamente un país muy, muy violento, en parte por la religión que te mencioné, pero en la otra parte por la composición étnica del principio, que fueron muchos grupos africanos esclavos que trajeron los franceses de muchos sitios diferentes, que no se, no colaboraban, no eran de la misma tribu, son muchas tribus, es una tribu de tribus, y
aún esas divisiones quedan muy arriesgadas y todo ese elemento crea violencia y algo muy importante también, la pobreza excesiva por ese elemento de su cultura, que es ellos tienen también una cultura muy colectivista, anti-individualista. No creen mucho en compartir todo, como por ejemplo lo que enseña el comunismo, de en vez de cada quien perseguir sus propios intereses y sus propios deseos, propósitos de vida, etcétera, ellos tienden a salir a buscar y recolectar todo en un fondo común. Entonces, esa mentalidad colectivista, anticultural, anti de propiedad privada, anticapitalista, también ha hecho que ellos de inicio se hayan quedado y sumergido en la miseria absoluta, económicamente hablando. Y eso lo lleva incluso a otras cuestiones culturales que son destructivas, tanto para nosotros como para los americanos, como por ejemplo, y lo van a ver pronto en Estados Unidos, aquí se ve cada rato, que como son tan pobres, no tienen energía y su energía es cortar árboles y tomar carbón de los árboles. Por eso destruyeron su flora completa. Si uno ve desde el satélite la República Dominicana y Haití, la República Dominicana está de color verde y Haití está de color tierra. Desde el satélite se ve así. Una línea clara, porque ellos quemaron todo. Y muy probablemente, todavía no sucedió porque acaban de llegar esos inmigrantes a Ohio, en Estados Unidos, muy probablemente van a haber eh, personas haitianas en las calles de Ohio, en plena calle, al lado de carros, quemando eh, carbón, árboles, etcétera, para su energía, para poder cocinar. Así que cocina. Ahora, te Entonces, interrumpo un sí, segundo porque es muy importante todo lo que nos estás diciendo porque todo lo que has mencionado hasta ahora desmonta el relato progresista. Por un lado, el ambientalismo, o sea, con completamente. un método de producción así se acaban los bosques. Otra cosa, el animalismo, ¿no? Una cosa es, como decía Chesterton, donde hay adoración animal, hay sacrificio humano, o sea, no caer en ese extremo, pero tampoco caer en la barbarie de querer despedazarlos, ¿no? Y se está usando mucho ahora memes y sátiras de cómo Trump presentó un proyecto de ley para penalizar el maltrato a mascotas, mientras que Kamala, Domésticas. ¿cómo? Domésticas. Doméstica. Importante. No vacas, que es lo que los ambientalistas quieren demonizar, o sea, para que nadie pueda comer carne, sino aquellos animales que son parte del cuidado del ser humano y que tienen una relación incluso emocional con el ser humano, como los perros, los gatos, etc. Exacto. Continúa. Exacto, entonces qué contraste, pero tenemos un Trump que presenta, o sea, tendremos nuestros reparos y diferencias y cabe destacar la diferencia de una vaca en el campo y un perro en tu casa, porque además es tu perro y que vengan y te maten a tu perro. Exactamente. Que es también tu Y propiedad privada, por cierto. También tu propiedad exacto, privada. aunque O no sea, que les también es un guste el tipo de término, anticapitalismo. que aunque no les guste el Lo término, es una es. forma de protegerlo. Y vemos en contraste a una Kamala Harris, que es vicepresidenta y por ende encargada de la frontera sur de los Estados Unidos, y ahí están poniendo en comentarios, permitió entrar a 100,000 haitianos de forma ilegal al país. Vemos que 20,000 están en Es. Ohio, en un lugar de 50,000 habitantes. Excelente información, porque solamente me refería a lo de Ohio. Fue al inicio cuando ella anunció 100,000, de lo cual 20,000 fueron a Ohio. Sin Mm. embargo, eso es solamente lo que ella anunció al principio. No sabemos si son más de 100,000. Puede ser que sean más de 100,000. Lo cual es destructivo para Estados Unidos de una forma medio egoísta. A nosotros en República Dominicana nos ayudó un poco porque tenemos la carga, sí, con los haitianos. Y también le va a terminar sucediendo a Estados Unidos lo que nos sucede a nosotros. Es decir, va a ser una sobrecarga del sistema de salud, una sobrecarga del sistema de educación, donde, bueno, en nuestro caso es 1 millón de veces más dramático porque nosotros solamente somos 10 millones de habitantes, casi 11 ahora. Sin embargo, Estados Unidos tiene más de 330 millones de habitantes. Es decir, que para nosotros, y en el caso de nosotros, hay lamentablemente por la
traición de este gobierno y los partidos tradicionales de la República Dominicana, no se ha querido contabilizar bien la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana, pero según los estimados más creíbles, superan los 3 millones de habitantes. Posiblemente esté cerca de 4,5, es decir, cerca de un 30-40% de la población dominicana. Ese sería un número, un estimado real, pero lo que tienden a presentarse en estadísticas gubernamentales bajo registros, ¿verdad? Andan entre los 600,000 y 1,5 millones, pero realmente todo el mundo sabe que es mucho más con otro tipo de metodología, de encuesta, etcétera, que es mucho mayor. Aquí no quieren admitir la cantidad de haitianos que realmente hay, pero no hay duda que supera seguro los 2,5 millones de habitantes haitianos, y cada día es peor. Y es parte del mismo problema. ¿El por qué? El por qué la ideología de izquierda. Y en el caso nuestro, República Dominicana está formalizada mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también para Estados Unidos 10,7,4, que es una política formal de la ONU, que es que todos los países, mientras más refugiados tengan en relación a su población total, mejor cumplimiento de esa meta de la Agenda 2030. Estoy hablando de una meta de la Agenda 2030. Y también está incluso en documentos gubernamentales, en nuestro caso, en donde nosotros aceptamos flujos migratorios en crisis, como ahora hay una crisis en Haití, de miles de haitianos diarios en la frontera. Hay un documento formal firmado en el gobierno pasado que aún sigue vigente en este gobierno. Y como bien ha dicho el presidente nuestro, lamentablemente somos incondicional a las Naciones Unidas, según nuestro presidente progresista, que alguna gente dice que es centro derecha, lo cual es una locura. Pero esos son los comunistas, que para todo comunista, quien esté a un chin a la derecha de él es derecha, pero realmente está en la centroizquierda. Veo en comentarios que están diciendo, aquí hay 5 millones, ¿dónde es aquí? La República Dominicana se refiere, seguro se Ah, refiere a la ok. República Dominicana. Pero sí, el problema es que hay un tema con la contabilidad de los haitianos ilegales que llegan al país. Es posible, es posible. Sí, de seguro está entre 3 y 5, que fue lo que dije al principio. O sea, entre Pero el no 30 sabe. y 50%. Sí, sí. Bueno, como somos 11 millones, entre el 30 y el 25 y 45%, correcto. Por ahora. Pero hay que entender que si no entra uno más, República Dominicana en menos de 20 años, literalmente, simplemente por la cantidad de hijos que tiene la parturienta haitiana ilegal en promedio, no va a superar a nosotros en población. Pues ahora mismo una haitiana ilegal está pariendo 5 hijos, mientras una dominicana está pariendo 1,2, Wow. lamentablemente. O sea, no entra uno más y ya tenemos un problema. Ya nosotros tenemos un problema grande. Aquí necesitamos un tipo de política bien fuerte. Y solamente nuestro partido, que lidero, Patria Libre, es el único partido en la República Dominicana que propone las únicas soluciones fuertes que se necesita para resolver este tema de crisis existencial para la República Dominicana, porque literalmente estamos perdiendo nuestro país. Son propuestas fuertes, pero son necesarias. Primero, un muro real, efectivo, no la verjita que tenemos, que nada más tiene como varios kilómetros del muro y que literalmente los haitianos solamente tienen que hacerle así al alambre y cruzan. Es una burla de verjita. O sea, que lo primero es un muro real. Encima, con un muro marítimo, que simplemente son muchos buques y barcos militares que estén vigilando también el mar. Encima de eso, dentro de las puertas de esa frontera, poner a personas que lideren esa zona fronteriza, la vigilancia, que sean nacionalistas y patriotas famosos de acá. O sea, aquellos que son reconocidamente muy nacionalistas, que son incluso unitemáticos, que solamente hablan del tema Haití, y aquí hay muchos que son conocidos. Todavía no conocen nombres porque son de Ecuador, pero los míos sí van a conocer algunos nombres, eh, personas de Instituto Artiano, etcétera. Que la gente le llamen radicales. Mientras más radicales le llaman a esas personas nacionalistas, mejor que estén nombrados en esas posiciones. Que no le importa un bledo la corrupción en la frontera. Porque parte del problema es también que nuestros militares en la frontera
dejan pasar la inmigración ilegal, lamentablemente. Igual como en Estados Unidos, que cruzan y lo llevan a un shelter y prácticamente es la frontera de Estados Unidos y México también prácticamente el mismo proceso. O sea, sí tienen que, no le abren la puerta, pero una vez cruzan ya prácticamente pueden hacer su proceso de refugiado. O sea, el sistema está podrido en ambos países. Precisamente Perdón, porque aquí parte de la... están diciendo que va a haber una manifestación el 27 de septiembre. Es correcto. Escuché recientemente que hay unas, si no mal recuerdo, creo que la antigua Orden Dominicana está convocando una protesta. Aquí hacemos muchas protestas. Yo he participado en muchas. Pero este mes creo que el 27 hay una. Pero es ya normal en la República Dominicana eso. Lo que sí entiendo que necesitamos, el problema es que no nos hacen caso, por eso es que hay que participar en política. Porque aunque protestemos, este gobierno es progresista entregado a la ONU, no nos va a hacer caso, por más protestas que se hagan. Por eso necesitamos participar en política, entrar al gobierno y cambiar las políticas públicas, que es lo que te estaba mencionando. Entonces, personas también nacionalistas en la frontera. Muro. Encima de eso, sacar a las instituciones de la ONU de la República Dominicana. Y también invito a nuestros aliados, incluso como Trump en Estados Unidos, etcétera, a hacer lo mismo. Mientras la ONU, las Naciones Unidas, en sus diferentes instituciones, UNICEF, etcétera, estén dentro de la República Dominicana, PNUD, todas, y dentro de nuestros países, van a imponer estas políticas, porque son las principales instituciones que hacen el lobbying y incluso legalmente nos someten, demandan, financian ONG que logran toda esta inmigración ilegal masiva, que solamente es por su obsesión ideológica, porque les cuento, la ONU hace todo esto porque los marxistas infectaron a la ONU en el inicio de su creación, cumpliendo el mandato de Gramsci de insertarse en todas las instituciones. Entonces, desde que se creó la ONU, a partir de la Segunda Guerra Mundial, infectaron todas las instituciones de la ONU cumpliendo a su amo Gramsci, así. Y lamentablemente, ¿qué nació de ahí? Bueno, la agenda del milenio, después la agenda 2015, ahora 2030 y después será la otra. Pero, en fin, ahí están todas las agendas de la izquierda juntas, todas están. De socialismo, abortismo, ideología de género, LGTB, cambio climático exagerado, inmigración ilegal masiva, feminismo, todo está ahí. Todos los problemas del mundo actualmente están ahí y son creados por ellos. Entonces, por eso hay que sacarlos y destruir la Agenda 2030 y también aliarnos internacionalmente. Por ejemplo, yo soy parte del Foro Madrid, que eso ya se ha hablado con casi todos los líderes de derecha del mundo, aliarnos internacionalmente para destruir dentro de la ONU la Agenda 2030. La famosa Agenda 2030 que se ha instalado, destruido por dentro, que cuando todos los países, y gracias a Dios viene una ola derecha, logremos gobernar en el mundo y haya mucho más gobiernos de derecha que de izquierda, como actualmente hay, impongamos esa y destruyamos esa Agenda 2030 por dentro y saquemos de nuestros países a las instituciones de la ONU mientras esté esa agenda ahí. Eso es lo que hay que hacer. Son propuestas fuertes que casi nadie hasta tiene miedo de decirlo y yo nada de miedo le tengo, pero hay que hacerlo porque ya estamos en una situación tan dramática como la cual tuvimos durante nuestra independencia de la República, literalmente hablando. Vamos a perder el país si seguimos así. Y en menos de 20 años va a haber más haitianos en la República Dominicana que dominicanos, literalmente. Con una cultura totalmente destructiva, violenta, de pobreza realizada, que va a hundir la República Dominicana. Entonces, nada. Qué importante que, sí, y lo mismo perdón, qué para importante que Estados Unidos, hables. y lo Sí. mismo para Europa, lo mismo para todos los países que tienen este problema, ¿eh? Porque es el mismo problema y es la misma agenda. Esto no es un tema nacional, esto es un tema global. No es casualidad que vienen de Haití a República Dominicana, van de México y Centroamérica a Estados Unidos y van de los países africanos y musulmanes a Europa. Porque es la dialéctica de oprimidos y opresores. Y mete los oprimidos en la cultura de los supuestos opresores. Inventen culturas que son totalmente diferentes para que haya caos y se cumple la ideología del multiculturalismo, que es lo que quieren. Caos, destrucción, la dialéctica, la lucha. ¿Para qué? Porque con caos, con lucha, con destrucción, con dividiendo la sociedad, estos izquierdistas gobernantes obtienen más poder, más instituciones y controlan más al ciudadano y hay más gobierno y menos libertad.
¿Qué es lo que quieren al final? Y hay más dinero también para sus amiguitos empresarios por detrás y todos estos políticos. Qué importante esto del multiculturalismo, porque vemos justamente que el vudú es no solo un culto al mal, sino que se basa en la venganza, lo cual es la antítesis del cristianismo, de un Dios de perdón. Y además de Exactamente. un Dios que se sacrificó a sí mismo versus una cultura que sacrifica animales, Exact- ¿no? Entonces, muy importante ver Totalmente. que... Es la Uh-huh. antítesis, literalmente, como diría Hegel. O sea, es totalmente. Y Es vemos, sí, cómo el progresismo no es progreso, sino un retroceso a la barbarie. Ahora, Ellos como esto siempre es hacen para... eso, esos eufemismos de tomar las palabras y cambiar su significado, siempre lo hacen. Porque fíjense que en el caso de lo que ellos le llaman progresismo, porque es el progreso gradual, o sea, es el gradualismo, es el proceso, el progreso. ¿Hacia qué? Hacia la génesis del marxismo, que es el igualitarismo. Ellos quieren sociedades iguales en todo, iguales en clase, económicamente, iguales en sexo. Por eso quieren destruir el concepto de género, hombre y mujer. Iguales en raza, cero raza, que todo sea una mezcla de todo, y por eso quieren el multiculturalismo. Iguales, quieren igualar todo, absolutamente, hombres, mujeres, todo, absolutamente. Y ellos en el proceso, como son los que están en el poder, obtener con toda esa división, igualación, etcétera, obtener el poder y el control total de todo, especialmente de todos los medios de producción, que es lo que quería el manifiesto comunista del principio. Es lograr lo mismo que siempre han querido. Y por eso es que le llaman progresismo, porque no simplemente es un progreso hacia cualquier cosa, sino es un progreso hacia su igualitarismo en todos los aspectos de la vida. Por eso se le llama progresismo. Mm. Desde el inicio. Ah, ahora, justamente para desmontar la dialéctica del oprimido y opresor, si nos puedes contar muy brevemente de la historia de República Dominicana, ya que hablaste de su independencia, porque Claro. justamente República Dominicana se independiza de Haití. Yo lo puse muy brevemente y en inglés, lo que fue el degüello de Moca. Entonces, Demócrata. para ver primero que se cae el relato que uno es víctima por su color de piel, Exacto. porque ver el afán imperialista que tuvo y expansionista que tuvo Haití y el nivel de barbarie, porque en toda guerra se ve sangre, pero el salvajismo con el cual actuaron los haitianos creo que no tiene Superaron precedente. su la propia revolución francesa en el salvajismo. Que le inspiraron a ellos. Solamente quisieron una revolución francesa en su cabeza negra para ellos. Pero más sangrienta todavía. Que es una locura superar a la sangre de la revolución francesa. Donde habían guillotina. Y o sea, lo que representa la revolución francesa, la sangre que se derramó, literalmente. Haití fue peor. Haití, primero, cuando acaban con los franceses, por decreto, todo blanco en la isla estaba literalmente condenado a muerte. Es lo primero. O sea, fue un genocidio sistemático. El primer genocida racial no fue Hitler, te lo voy a decir, ni fue el de Armenia, fue Haití. El primer genocidio racial en la historia Wow. moderna no fue ni Hitler ni Armenia, que fue antes de Hitler, de hecho, fue Haití. Lo repetí 1 millón de veces. Segundo, luego que terminan y hacen su revolución, y comienzan a hacer todas estas cuestiones socialistas, de hecho, incluso antes que el propio Marx lo había escrito, pero ya habían socialistas en esa época, como San Simón, ya habían escrito, muchísimos socialistas ya estaban escribiendo. Y es lo que también la humanidad ha hecho de siempre, ellos expropiaron, tomaron todo, hicieron un desastre en el ordenamiento del Estado y tienen, como siempre, una obsesión imperialista y deciden conquistar a su país vecino, la República Dominicana. Es decir, que en ese tiempo era el lado español de la isla y yo era el lado francés de la isla. Y en el 1800, después de nosotros declarar nuestra independencia de España, en el 1821, vienen ellos y nos invaden a nosotros, los supuestos oprimidos, negros oprimidos. Invaden a este lado de la isla español y destruyen totalmente la dialéctica porque de este lado hay una mezcla de razas, hay blancos también, aunque un porcentaje menor, en ese tiempo era como un 14 a 10%, con 84% mulatos, del cual, por cierto, en el lado de nuestra isla, la esclavitud ya estaba abolida de forma de facto, aunque todavía estaba, digamos que legalmente existía, ya el 90
para el 1820, ya más del 96% de todos los mulatos y negros en la República Dominicana eran libertos, formalmente libertos. Y los pocos que quedaban, se les trataba, sus supuestos amos, se les trataba como parte de la familia. Estaba bien documentado. Tanto así que cuando vinieron estos haitianos a invadir a nosotros, y Boyer, el presidente de Haití, Boyer, en teoría abolió la esclavitud. Ahí viene qué pasó. Los supuestos esclavos de este lado de la isla decidieron quedarse con sus amos y no abandonar, lo cual enfureció a Boyer. ¿Por qué? Porque eran como si fuera parte de la familia. Les trataban bien, era como si fueran trabajadores domésticos, prácticamente hoy en día modernos. Y quedaban muy pocos, ya la mayoría estaba liberto. Entonces, eso es importante el contexto. ¿Y qué hicieron los haitianos aquí? Supuestamente abolieron la esclavitud, pero de forma legal, pero instauraron una sangrienta esclavitud en la realidad. Porque todo ciudadano de este lado de la isla, o sea, todo futuro dominicano, fue totalmente controlado y esclavizado en todo sentido de la vida. Primer punto, imagínate que te prohíben tu lenguaje. Lo primero que hicieron. Segundo, expropiaron todo. No solamente prohibieron tu lenguaje. Tercero, cero libertades de nada de ningún tipo. No se podía hablar, no había libertad de expresión, ni siquiera había libertad cultural. Todo elemento de cultura del lado de la isla, de este lado de la isla español, futuro dominicano, porque todavía no teníamos, ya el nombre se está desarrollando, pero este es futuro dominicano al lado de la isla. Todo elemento cultural, nuestra música, forma de hablar, nuestra historia, estaba prohibida. Era una esclavitud total, pero no para ahí. Todo aquel que tenga no solamente blanco, sino que tenga incluso un poco de herencia blanca, fue aniquilado, asesinado, a tal punto, de hecho, que lo hicieron en muchos pueblos por completo. Haití llegó a eliminar pueblos por completo. Y uno de esos ejemplos fue el que tú pusiste del de Huello de Moca, donde se tomó a todos los ciudadanos en ese pueblo y se llevó a una iglesia y ahí decapitaron a todos. Eso fue lo que hicieron. Ese tipo de barbarie fue lo que hicieron, fue lo que se hizo en Haití. O sea, nada, con eso espero que te contesto la No, sí, pregunta. muchísimas gracias. De hecho, yo estaba leyendo que fueron decapitados, ahorcados, Exactamente. pisoteados por caballos y también desmembrados. Sí. O sea, Diste más detalle, pero sí. Sí, sí. ¿cómo? Diste más detalle, pero es correcto, sí. O sea, Sí, fue, correcto. para quien tenga un contexto histórico, como se hizo con William Wallace, Sí. que lo que se llama quarter en inglés, que Ujú. justamente los cuartean. Entonces es importante, Y o sea, obviamente es creo que no crudo. crucificaron porque no tenían la tecnología. Si tuvieran la tecnología, tal vez hubieran hecho la crucifixión también, quién sabe. Es probable, pero, y seguramente al Al revés, revés, sí. como Sí. satánicos que suelen ser. Entonces es importante que señalemos esto, que veamos que lo que está pasando en Estados Unidos no es un caso aislado, sino que es una forma de vida de hace siglos y que no se debe a la pobreza, porque incluso se les está dando recursos y lo siguen haciendo igual. Es cultural, pero además es ritual. Y eso nos conduce a desmontar el mito del relativismo cultural, porque no todas las culturas son las mismas. Ni Todos somos pecadores, compatibles. pero creemos en el perdón, mientras que esta cultura promueve la venganza. La venganza, la violencia en muchos casos, y también su sistema colectivista crea pobreza económicamente por naturaleza. O sea, si tú no crees que tú tienes un propósito individual, que cada persona es diferente, cada persona tiene sus propias habilidades, y todo es el común, te vas a quedar en tribu, Mm. que es la común de la tribu, y no te vas a desarrollar económicamente, y todo tiende a ir a la improductividad, porque cuando una persona no está incentivada sobre su producción y todo lo comparte, eh, de forma obligatoria, cuando ni siquiera la mayoría de los bienes y servicios se pueden compartir, porque imagínate una camisa, imagínate compartir una camisa con 10 personas, etcétera, etcétera.
Es, físicamente, la propiedad privada nace naturalmente, por una cuestión de incluso de física. Es decir, cuando digo física, me refiero a física de la que te dan en el colegio, o sea, física teórica. Es decir, por nuestro espacio, de como vivimos en cuatro dimensiones, tiempo-espacio, X, Y, Z y el tiempo, literalmente los bienes no se pueden compartir al mismo tiempo. Es decir, no somos omnipresentes. No podemos dar dos sitios a la vez. Por ende, la propiedad privada nace naturalmente por eso. Y por eso, no es casualmente que muchos países africanos también se han quedado en una pobreza extrema comparado a todas las demás naciones, tanto los países europeos como Latinoamérica, como los países asiáticos, etcétera, por su cultura. Y cuando una cultura es colectivista o impuesto del Estado colectivista, como hace el socialismo comunismo, es el fracaso total. Se necesita la libertad individual, ya sea impuesta al Estado o no. Si lo tiene en tu cultura, cultura fracasada. Gracias por ese repaso histórico y económico. Para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito quién es Fernando Abreu. Fernando Abreu es el presidente del primer partido de derecha de la República Dominicana, un partido nuevo, un años, en la cual participamos en elecciones en mayo recientemente y fuimos la quinta fuerza más votada de 34 partidos en solamente un año en el Distrito Nacional, o sea, la capital donde participamos, y sacamos un porcentaje significativo. Y aparte de eso, también tenemos alianza con prácticamente los líderes de derecha de todo el mundo completo. No voy a mencionar la lista porque son demasiados presidentes, pero lo que queremos es traer las ideas que funcionan, que generan prosperidad, como por ejemplo en el ámbito económico queremos un capitalismo real, es decir, que queremos impuestos bajos, un gobierno pequeño, queremos eliminar ministerios, fusionar ministerios, eliminar regulaciones y controles estatales, reducir impuestos y reducir el gasto público, bajar el endeudamiento para desatar esa prosperidad y para desatar el motor más fuerte de prosperidad en la historia humana, que es el capitalismo, que desató esa gran explosión de riqueza y capital que literalmente bajó la pobreza de la humanidad cuando inició el capitalismo, de un 95% de la humanidad bajo la pobreza en el 1800 a hoy en día menos de un 10%, aún y cuando la población humana se multiplicó por 8, de 1.000 millones de seres humanos, o sea, de 1 billón de seres humanos a 8.000 millones de seres humanos hoy en día. Es el motor, la fuerza del capitalismo que se necesita y aparte de eso, cuando digo lo que funciona en todo, igualmente, y lo que es lógico y lo que tiene, y lo que cree en el bien, lo que cree en la verdad y en el bien. Por esa razón somos 100% pro vida. Por esa misma razón estamos en contra de la ideología de género. Hay libertad, la persona puede autopercibirse como se dé la gana, si se cree una mata, que se cree la mata, pero no puede imponernos a nosotros decir la mentira de que sí, tú eres una mujer, o que tú eres un hombre, o que tú eres una mata, etcétera, etcétera. Y mucho menos adoctrinar a nuestros niños. La verdad es libertad en sí misma. Si no se puede decir la verdad, estamos en un estado orwelliano, que es lo que quieren esta agenda. Entonces también estamos en la contra de la ideología de género por eso, especialmente cuando se le adoctrinan a los niños. Y igualmente te puedo decir tema por tema, pero obviamente ya dije la política migratoria nuestra, muy fuerte, muy de soberanía nacional y muy en contra de la migración ilegal. Igual como quiere Trump, we want to build our wall, igualmente. Y en otros temas como educación, creemos en la educación voucher, que es un sistema que funciona en todos los países que se aplica, que es el cheque escolar. Igualmente en salud y en medio ambiente es un medio ambiente de libre mercado, no un medio ambiente colectivista, un medio ambiente prohumano en base a la salud del ser humano, no antihumano genocida que te prohíbe la carne, te prohíbe el transporte público, el transporte privado, etcétera, etcétera, y te quiere controlar con la huella del carbón y todas estas cuestiones totalitarias que están sacando. Entonces somos el partido de la verdad, del bien y de la prosperidad en la República Dominicana. Pro vida, anti ideología de género, anti aborto, capitalismo puro y duro y prosperidad para todos. Me gustó que después de hablar del sistema económico contrastes con el bien y la verdad, y en ese sentido San Juan Pablo II
fue muy analítico respecto a que el capitalismo no antagoniza con nuestros principios siempre y cuando tenga como fin el bienestar de la persona. Entonces, muy importante verlo como a la persona Claro, como un bien en sí mismo y no eso desarraigado del dinero por el dinero, ni que, como dirían en Argentina, claro. viva la El, pepa, el ¿no? dinero, el dinero simplemente es un instrumento de intercambio para la propiedad individual. Pero desde un punto de vista personal moral, es que uno tiene que entender que cuando uno pone ya esto individual, cuando uno pone el dinero por encima de todo lo demás, en este caso, por ejemplo, en el punto de vista religioso, por encima de Dios, entonces ahí te puede causar problemas y tu vida se puede desequilibrar un poco. Pero ya eso en el punto de vista moral personal, desde un sistema del Estado, yo no puedo incidir en eso. Pero sí, que nosotros queremos que la riqueza no es mala. La riqueza es mala solamente cuando lo pones encima de los valores, encima de la moral y encima, por ejemplo, de Dios para lo que creen en Cristo y están dentro del cristianismo. Entonces, esa es la forma que nosotros tocamos este tema, pero lo que no se puede demonizar la riqueza, porque cuando eso sucede, se incide en una pobreza total y quienes se hacen ricos son los políticos totalitarios, que mientras el pueblo se empobrece, los políticos se enriquecen y nos roban a todos nosotros. Y ahí viene, de hecho, la degradación moral, eh, en la cual se elimina todo ese incentivo de producción y se elimina la moral del trabajo, porque hay que entender algo, el trabajo también tiene una moral. Mm. Es decir, el sistema capitalista tiene una moral, que es trabajo duro, responsabilidad y te hace buena persona. Porque para ser exitoso económicamente, uno tiene que tener una disciplina y una moralidad en su producción. Y la única forma de obtenerlo es que ayudando a los demás. La única forma de enriquecerse en un sistema libre como el capitalismo es sirviendo mejor a los demás, porque si no sirve mejor a los demás y no les satisface sus necesidades y sus deseos, entonces quiebras. O nadie te compra o se van a la competencia. Por ende, hay un aspecto moral del capitalismo. Y dicho de paso, si nos vamos desde el punto de vista religioso, cristiano, teológico, en el caso de la Biblia, cristiana, cuando digo cristiano me refiero a católico y evangélico, todas las denominaciones, ¿verdad? Dentro de cristiano, todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad? No hay un libro que apoye más el capitalismo que la Biblia. Desde la parábola de los talentos, en el cual se condena la no inversión Mm. cuando le da a su familia unos talentos, un dinero, y castiga a quien lo escondió y no invirtió, y premia a quien lo invirtió. Eso es una enseñanza capitalista que tiene la Biblia. Desde la parábola de los jornaleros, en lo cual defiende la propiedad privada tanto que le dice que, que aquel trabajador que se quejó, que trabajó la misma hora que el otro trabajador y el otro se le pagó más, la Biblia condena a quien se quejó, a quien se quejó de que el propietario le pagó más al otro por el mismo trabajo bajo la misma hora. Ahí está la enseñanza de la absoluta sagrada propiedad privada y la no envidia. La condenación de la envidia está ahí. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Capitalismo. O sea, puedo seguir tanto así que, de hecho, Dios incluso le advirtió en Samuel 8 al pueblo de Israel que si pedía un Estado, que en ese tiempo era prácticamente Israel prácticamente, Judea en ese tiempo era una sociedad anarcocapitalista, era el capitalismo extremo en el sentido de que no tenía un gobierno. Y fue el pueblo de Israel que le pidió a Dios, vía Samuel, que quería un rey, es decir, que quería un Estado. Y Dios advirtió que si le daba el rey el Estado, se le iba a quitar sus tierras, sus bueyes, sus hijas, que el Estado le iba a hacer el mal. Y también están cuestiones como bajo impuesto, como el diezmo, entre otras cuestiones. Es decir, no hay un país, no hay un libro más pro capitalismo, libre mercado que la Biblia en ese sentido. Condena la envidia del principio. El pecado original fue la envidia. O sea, ¿qué fue lo que Satanás le dice a Eva?
que no tenemos ese acceso al árbol del conocimiento. Mira, Dios Todopoderoso tiene ese conocimiento, tú no lo tienes. A veces yo digo que fue Satanás mismo que inspiró a Marx, que le tradujo todo eso. Porque es tan... Y también, ¿cuáles son los pecados capitales? Pride. O sea, El vamos a lo orgullo. mismo. Vamos a lo que esta gente promueve desde arriba hasta abajo. Es decir, que la Biblia es increíble. Y si lo Sí. vemos desde ese punto de vista, porque yo sé que a veces choca, la gente se confunde. Sí, mucha moral en contra de ideología de género, en contra de aborto. A veces muchos cristianos y católicos se centran mucho en esa parte, pero ven el capitalismo como algo malo a veces. Y no. El capitalismo es tan bueno que está bíblico. Y no podemos confundir el hecho de que la Biblia sí dice que al rico se le puede hacer difícil entrar al cielo con la demonización de la riqueza. Mm. Eso es lo que está diciendo, es que si ponemos a Dios por encima del dinero, no vamos a entrar al cielo. Y como el rico está tan tentado de ser parte de las cosas de este mundo, porque tiene acceso a las cosas de este mundo, por eso puede tender a la tentación de poner el dinero sobre Dios. Pero no es que la riqueza es mala. La Biblia continuamente apoya la generación de riqueza personal, el bienestar personal, la no envidia, el capitalismo y el trabajo duro, continuamente. Y si vamos, por ejemplo, el buen samaritano no es un ejemplo de socialismo. Nadie en la Biblia no, en esa parábola no dijo en ningún momento que se distribuyó la riqueza, fue ayuda voluntaria, que es parte del capitalismo. Y le ha quitado, el Estado, el socialismo le ha quitado la responsabilidad al ser humano el rico de ayudar voluntariamente. Porque con este tema de los impuestos grandes, el Estado grande, ya están en todos sus servicios. Ya no hay ayuda voluntaria. Ya no lo quitan a la fuerza y se lo distribuyen ellos y se lo dan hechos. O sea que ha sido hasta la expropiación del deber moral de ayudar, para Mm. que, para que entendamos. Y si vamos a la distribución de los panes y los peces, tampoco es socialismo, tampoco es distribución de la riqueza. Jesús no le quitó a nadie para darle a otro. Jesús, de su poder omnipotente, omnipresente, etcétera, hizo ese milagro, pero no fue una distribución de la riqueza. Para aquellos como el Papa, lamentablemente, que yo sé que hay que tener autoridad, yo soy católico y hay que tener cierto respeto, por lo menos por la, ¿verdad? La institución del papado. Sin embargo, yo puedo decir que este es el papa que menos me gusta porque ha caído en la falacia estupidísima, la falacia, no digo que él sea estúpido, estupidísima la falacia, de que porque la Biblia habla mucho de la bondad, etcétera, etcétera, y de ayudar a los demás, es comunismo y socialismo. Todo lo contrario, condena el comunismo y el socialismo de arriba abajo, de principio a fin. O sea que el capitalismo es inseparable y el sistema económico es inseparable de los temas sociales. Va de la mano de los temas sociales. Quien defiende la vida tiene que defender el capitalismo. Quien defiende la inmigración legal en contra de la inmigración ilegal y la seguridad nacional tiene que defender el capitalismo. Quien defiende y combate la ideología de género tiene que defender el capitalismo. Todo, por eso la derecha es completa. Por eso se habla de nueva derecha, de los libertarios, los conservadores, porque todo está de la mano. Es un todo. Por eso se habla de lucha de clase, lucha de sexo, lucha de raza. Primero está la de clase, la de clase, la del económico, sale todo. Fue el primero. Primero fue el comunismo y después fue el feminismo que llegó. No fue viceversa. Engels escribió los primeros escritos del feminismo después. Mm. Y después viene Simone de Beauvoir inspirado en el comunismo. Y el comunismo le hace la guerra a la familia, porque la familia es el primer obstáculo de unidad contra el control social. El germen lo dicen. No, hay una aclaración, por supuesto que Pablo Francisco muchas veces nos hace dar dolores de cabeza, pero también es cierto que muchas veces se distorsionan lo Algunas que él cosas. dice y que también uno busca la fuente y Claro, no la encuentra. Lo que claro. sí Pero en el caso dijo, del comunismo sí es cierto. no, En el caso del comunismo sí es cierto. mm, En mm. el caso del comunismo sí es Lo cierto. que sí dijo es que el comunismo nos robó la causa de los pobres. Entonces, Bueno, yo te lo mando, porque yo estoy no, cansado de que yo él sé, habla del porque comunismo. lo que Yo estoy dices cansado de que él es hable del la comunismo. fuente es Diario La República, que es un Sí. portal izquierdista español, pero no se escucha cuando lo dice, no hay video ni audio. Digo porque yo misma, o sea, yo soy la primera, si hay algo cuestionable lo Sí. expongo, pero es importante saber lo que sí dijo. Claro, a veces lo exageran con los temas de ideología de Y, género y eso, pero, y su pero, ambigüedad también no ayuda. claro. Pero, ojo, tú como buena católica que eres, porque sé que tú eres una excelente católica, eh, sí te digo algo, tú tienes
el derecho y la libertad, como católica, digo, de tener tus papas preferidos y no Ah, preferidos. sí, por Y este puede estar supuesto. entre tus papas no preferidos, por ejemplo. Sí, por supuesto, y Santa Catalina nos enseña incluso a corregirlo amorosamente. Entonces, por eso te digo, y lo digo porque es importante saber cuánto se distorsiona y también que él mismo haya dicho, bueno, mi artículo más viral fue cuando el cardenal Zen, que es obispo emérito de Hong Kong, dijo que Papa Francisco se subyugó a los comunistas en China. O sea, y es artículo de autoría mía. Entonces, pues digo, o sea, yo Claro. me atrevo y digo lo que merece, pero esa frase en particular fue un invento de la República y lo que sí dijo es eso y es importante porque justamente tienen tan buena propaganda que nos quieren hacer creer que ellos son los caritativos y me gustó que lo que dijiste que cuando el Estado se apropia de esas instituciones, entonces el cristiano se vuelve vago y dependiente. Entonces yo ya no ayudo a los pobres porque yo ya pago impuestos. Claro. Entonces nos está Le quitando quita la funciones. función, te sustrae la función, te la Exacto. roba, literal. Y ya deja de ser caridad y se vuelve obligatoriedad. Y de paso nos vuelve vagos y sabemos que la pereza es madre de todos los vicios. Y envidiosos, etcétera, etcétera. O sea, todos los pecados juntos. Es un tema horrible, No, horrible. pero le digo justamente porque como bien señalas, hay mucha distorsión, mucha confusión y por eso así como tenemos papas favoritos, San Juan Pablo II fue muy claro en ese sentido y un luchador incansable contra Claro, el comunismo. Entonces sí, creo que es correcto. buen referente en ese sentido porque hay otra Y gente que Benedicto cree que... XVI también, ¿eh? Y Benedicto XVI también. Benedicto XVI, de hecho, tiene una tesis en su notabilísima Jesús de Nazaret, Ujú, que explica, de hecho, cómo, cómo Dios es en lo económico hasta libertario, literalmente. O sea, él tiene esa tesis, te lo pueden ver. Él tiene esa tesis, que no dudo que tiene que ver con la razón por la cual él dejó la institución del papado. que le Creo que hicieron se un controla golpe de demasiado. estado. Sí, tiene que, creo que no. Hay cosas oscuras ahí, pero bueno, no vamos a suponer. Sí, No, pero no, y está bien hay que y de saber que paso hay una guerra dentro de las instituciones. Dentro de la iglesia tiene su guerra interna, eso hay que entenderlo también. Hay una guerra, siempre hay un lado también conservador y, y progresista, más o menos, no sé si progresista es la palabra correcta, pero hay dos tendencias en la iglesia. Y hay cardenales que son más de un lado, que son del lado de Francisco, y hay cardenales que son del lado más conservador. sí. Y Por eso mi máximo referente en ese sentido es Cardenal Zen, por eso lo nombro, y el Cardenal Sara también, que es africano. Entonces, por eso es importante también, si bien tenemos una cabeza, también es importante escuchar voces que están arriba. Los apóstoles al final, ¿qué hora, Jesús está qué diciendo. hora es allá en Ecuador, por Es cierto? tarde, así que si quieres ya vamos a Ya estamos. dormir. Y ahí me encantó, vi una broma que decía que los haitianos son Alf, Son out. porque Alf se comía a los Ah, gatos. sí, Entonces, ya lo entendí. supongo. ¿Entendés? Sí. Sí. Bueno, Pues entonces sí, si quieres no lo voy a ya dar. despidiéndote, un poco dejando en claro para quienes recién se conectan o para quienes nos van a ver después, que lo que está viviendo Estados Unidos en torno a la inmigración ilegal de haitianos es el cotidiano de República Dominicana, no solo de hoy, El sino desde cotidiano hace... en diminutivo, porque nosotros lo sufrimos a una potencia, a la mil potencia, porque que somos mucho menos ciudadanos de este lado, solamente somos 10 millones, o sea, somos 33 veces menos que los americanos, y no hay 20.000, aquí hay casi entre 3 millones y 5 millones, o sea que es lo que es Ohio multiplicado, yo puedo sacar el cálculo exacto, no lo he sacado exactamente, pero debe ser un poquito más de 1.000 veces, un poquito más de 1.000 veces debe ser, no debe dar por ahí. O sea que es dramático lo que sufrimos con ese tema aquí. Y el peligro futuro. El peligro futuro incluso de guerra civil es muy, muy peligroso eso. También hay que entender que hay bandas criminales que controlan Haití, que son caníbales, por si no lo sabían, que comen gente, no solamente gatos y perros y patos, gente, o sea, personas. Entonces, es un tema de vida y muerte para la República Dominicana. Nuestro gobernante no lo quiere entender. Y aquí todos los partidos tradicionales, con excepción al nuestro de Patria Libre, son cómplices de este tema. Todos, porque el primero que inició esto, que hoy en día se llama la Fuerza del Pueblo, bajo el gobierno de Leonel Fernández, nos ancló mediante una ley, la ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo a la Agenda 2030. Luego, el otro gobierno, el PLD, que fue el último que salió, siguió esas políticas públicas y hizo un documento formal eh, en la cual acepta el documento de no contingencia, el cual acepta altos flujos migratorios, o sea, es parte de la política pública. Y luego este gobierno ha multiplicado todo eso, no ha destruido ese documento, sigue vigente, lo ha aplicado a su máxima potencia y dice que es incondicional a la ONU y a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 incluye la inmigración ilegal masiva. Para aquellos que lo dudan, vayan al objetivo de desarrollo sostenible 10.7.4, que es un indicador que dice que a mayor refugiados, mejor cumplimiento de esa meta. A mayor refugiados en relación a la población total, mejor cumplimiento de la meta. Es decir, de la meta de su inmigración ilegal masiva y multicultural, como todo lo de ello. Bueno, muchísimas Multi gracias por todo. tu tiempo y tu entrega y tu claridad. Justo alguien criticó el capitalismo en cuanto promueve la desigualdad, cuando todo este vivo se enfocó justamente en cómo el igualitarismo es una imposición. Y permítanme citar a un hombre de Dios, que es el padre Javier Olivera Rabasi, un perseguido más. Como Dios no es comunista, no nos hizo a todos iguales. Y él explica cómo tratar con igualdad a los desiguales es tan injusto como tratar de forma desigual a los iguales. Y qué ominoso que estemos en 9 de septiembre, o algunos ya nos verán después, es el día de las denuncias falsas, que es justamente una de las tantas formas de desigualdad que no le conviene denunciar al igualitarismo. Así que bueno, te deseo lo Frase, mejor. mándame esa frase del que estuvo casi decía amén, parecía un versículo bíblico, muy bonito. Con Muy mucho bien. gusto. Así sea. Entonces, que Ah, tengas buenas noches. Un gusto tenerte chao. aquí. Chao, A chao. tu orden siempre. Chao, chao. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.